en defensa de la fe. A las 2:30, hermanos. ¿Ven? Los anuncios. En defensa de la fe. Miren, hermanos, yo les voy a hacer un comentario mientras el hermano Víctor se termina de equipar. Hay un versículo en la Escritura que es determinante para decirnos de parte del Señor que nosotros no prestamos atención. En Marcos capítulo 13, creo que es el verso 23, dice: mirad, todo se los he dicho antes. Todo esto que está pasando, todo esto que ha sucedido y lo que va a pasar, Jesucristo nos lo advirtió como iglesia dentro del Evangelio y lo que acontecerá con el mundo. Todo Él nos lo ha dicho antes, es decir, para que nosotros estemos avisados y escapemos por nuestras vidas. Aquí yo conozco hermanos que de situaciones espirituales están bien compenetrados, porque Dios mismo les avisó las cosas. Dios mismo les avisó. Y otros han ido abriendo sus ojos conforme han transcurrido el tiempo. Porque hay una cosa que sí hay que reconocer: el Señor es bueno, como dice siempre nuestro hermano Javier Solís. Dios es bueno. Y a los que son de Él, Él nunca los deja en tinieblas. Nunca los deja. En Gálatas capítulo 2, verso 11, ¿cómo se llama el tema? En defensa de la fe. En defensa de la fe. Y lo que primero vamos a ver es que la hipocresía es el desencadenante de la desviación y el conflicto espiritual. Conocer la verdad y darle la espalda a la verdad es una actitud hipócrita, sea de quien sea, ministro, miembro de congregación, líder de congregación, es el desencadenante. Gálatas capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Escuchen bien lo que dice la Escritura, Gálatas capítulo 2, verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hay una confrontación entre dos líderes tremendos que narran la Escritura, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Si usted ha estudiado Gálatas, va a encontrar que Pedro simulaba cuando venían los gentiles, comía con los gentiles, participaba con ellos como que no pasaba nada. Pero cuando se acercaban los judíos, él se retraía de los gentiles por temor ¿a quién? A los judíos. Y comenzaba a andar como judío, comenzaba a ser como los judíos, simulando una situación, teniendo doble cara. La Escritura nos enseña a nosotros de forma definitiva: de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. ¿Qué es lo que se espera de todo ministro, de todo líder de congregación? Que sea veraz en todo tiempo. Que sea veraz. Yo no puedo predicar libertinamente en un lugar y en otro lugar hacerme el ortodoxo, hacerme el conservador. Usted tiene un solo discurso, usted tiene una sola manera de hablar, porque lo que es doctrinalmente dado por Dios es el fundamento, el basamento de nuestra predicación. Cuando usted escucha a un evangelista que predica contra el pecado de manera contundente, usted va a ver que siempre la predicación de él, con diferentes matices, desde diferentes ángulos, va a terminar siempre en el mismo enfoque.
Si él está entre gente de dinero, su predicación va a ser igual. Si va a estar entre gente humilde, su predicación va a ser igual. Porque no hay dos fuentes en nuestro interior. Hay una sola fuente y tiene que ser la del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Dice que la actitud de Pablo con respecto a Pedro era que le resistió cara a cara. Una de las cosas que tiene la palabra en el libro de Romanos cuando cita, no me avergüenzo de él. Si usted conoce el Evangelio, cuando tiene que confrontar, tiene que resistir cara, no ceder en sus principios, no ceder en sus convicciones espirituales, doctrinales. No puede ceder. El momento que usted cede es el problema para con nuestro Señor. Una de las cosas que usted como ministro y como líder de congregación tiene que tener bien definido es cuándo será el juicio nuestro. Cuando usted estudia la ley de Moisés, usted ve que al prevaricador, al pecador, la Escritura dice, muera irremisible. O sea, era pescado en el pecado. ¿Y qué decía la ley con referente a ese hombre? Sea atravesado a espada, sea lapidado a piedras. Pero la Escritura dice que para nosotros en el Nuevo Testamento, que pasadas en todas estas cosas, cuando partamos de esta tierra, todos compareceremos ante el tribunal. Es decir, que el fin, cuando notemos el fruto de nuestra labor, será cuando nos presentemos delante de Él. Por eso que usted ve tanta persona que en este tiempo ha tomado el Evangelio de diferente manera. Piensa que es como una profesión más, no sabiendo que siendo liberal, ligero y aún contradictor contra el mismo Evangelio, está atesorando juicio de condenación para su vida. Por eso que no podemos ser débiles en cuanto a nuestra enseñanza, ni débiles en cuanto a nuestras convicciones, sino que mayormente viendo que el tiempo de las profecías de nuestro Señor, el tiempo de su venida se acerca, debemos mantenernos más firmes que nunca. Cosas que pierden a los ministros: el sentimiento humano. Yo resumí unos puntos que me vienen a memoria en este momento y que me gustaría compartirlo con ustedes. Todos tenemos hijos, ¿verdad? Déjenme poner a mi reflexión por delante. ¿Puede un hombre que predica a Jesucristo estar indiferente con sus normas y principios? ¿Podemos estar indiferentes? Porque son nuestros hijos, o es nuestra esposa, o es nuestra parentela. ¿Podemos ser indiferentes? De ninguna manera. Pero en la Escritura encontramos gente que lo hizo, y eso está para nuestra enseñanza. Cuando un hijo de un ministro peca deliberadamente y el ministro, siendo padre, quiere que él salga adelante, ¿cuál será la mejor manera de obrar? Siempre va a ser como dice la palabra. Vamos a ver 3 casos. Saúl veía que el pueblo desertaba, no supo esperar en fe, y la actitud prevaricadora de él le negó a sus hijos la oportunidad de gobernar sobre Israel. Presentó sacrificios que no le correspondían y Dios lo destituyó del reino. David
Sus hijos pecaron, no los reprendió y perdió 4 de ellos con muerte violenta. Aún uno de ellos abusó de su propia hermanastra. Y todos conocemos el caso del sacerdote Elí. Él y sus 2 hijos perdieron la vida, aunque gozaron, escúcheme bien, de las grosuras del pueblo de Israel. Comían de lo mejor. Un padre prevaricador, un padre indulgente, un padre desinteresado, echaron a perder su propia descendencia. Saúl, un predicador. David, un padre indiferente a lo que hacían sus hijos. Y Elí, un padre indolente. Y todos estos hombres ministraron al Señor. David como rey y ministro de alabanza, porque David nunca fue sacerdote. El sacerdocio estaba bien diferenciado en el Antiguo Testamento. El sacerdocio y el rey eran 2 cosas completamente distintas. ¿Están conmigo? Nosotros podemos echar a perder nuestra descendencia si las normas que rigen el Evangelio y sus principios no las ponemos en práctica para el gobierno de nuestra propia vida y de nuestra propia casa. ¿Amén? Vemos que el apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2, verso 11, Pablo le dice que le resistió cara a cara, porque la actitud era ¿de qué? ¿Y cuántas actitudes de condenar vemos en este tiempo en tanto hombre que se para en un púlpito? ¿Cuánto vemos en este tiempo? Muchísimo, muchísimo. Amén. Vaya conmigo ahora a Filipenses capítulo 1, versos 27 y 28. Estamos haciendo la introducción. Filipenses capítulo 1, versos 27 y 28. Todo el que quiere vivir piadosamente va a tener oposición. Usted quiere hacer conforme a la palabra y se le van a levantar. Usted quiere aplicar la Biblia a las situaciones y la gente se va a rebelar. Por eso que es importante doctrinar adecuadamente al pueblo que está con nosotros, porque es del cual nosotros vamos a dar cuenta. ¿Te vas a dar cuenta? Mire, yo no conocía de esta responsabilidad, sino hasta que el Señor me puso delante del ministerio. Y le voy a explicar porque mis funciones, como ustedes la conocen antes, ¿cuáles eran? Iba, predicaba, daba las pautas que tenía la organización. Eso era antes. Daba las pautas que tenía la organización, resolvía conflictos, hacía formación de líderes, un sinnúmero de trabajos en el Evangelio, y luego me retiraba. ¿Tenía yo la responsabilidad de la congregación donde yo iba? De ninguna manera, del pastor. Aún en la resolución de conflictos, el pastor se quedaba con lo que se había conversado y a ver cómo caminaba de ahí para adelante, si mejoraba o no mejoraba la situación. Este servidor se retiraba de aquel lugar. Pero otra cosa es estando al frente. Y aquí hay personas que están al frente. Amén. Filipenses capítulo 1, versos 27 y 28 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. La palabra dice que usted y yo debemos estar unánimes. Significa unidos.
de acuerdo en todo para la defensa de ¿qué? Del Evangelio. Alguien puede ser en esta mañana un poco, ¿cómo se llama cuando son pesimistas, ¿no? Hermano, pero si la Escritura dice que la apostasía va a entrar con fuerza, la Escritura dice que el amor de muchos se va a enfriar. Usted me dice que debo presentar batalla de manera firme, unánime con los que son. Déjeme decirle algo. En todo lugar Dios tiene un remanente santo. Un remanente santo. En todo lugar Dios tiene un remanente santo. Y los profetas menores enseñan que la ciudad que salga con 10.000 volverá con 1.000. ¿Cuántos sobrevivientes decía el Señor Jehová con respecto a las ciudades que salían a la guerra en Israel en los días de la apostasía de Israel? Solamente un remanente volverá con vida. Si tomamos eso como norma, una norma divina, nos encontraremos nosotros en un grave aprieto, que tendríamos que dar cuenta por el 90% de la membresía de hermanos que está con nosotros. ¿Está conmigo? Verso 28. Filipenses 1:28. Combatiendo unánimes y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos claro que vamos a tener que presentar batalla en este tiempo. Escúcheme bien, la nación nuestra, Ecuador, está para juicio divino. Y yo no quiero ser ni apocalíptico ni alarmista, pero conocemos por la Escritura que toda nación que dicta leyes injustas, y no se refiere injusta en relación hombre con hombre, injusta en relación que no guardan relación ni se apegan a la voluntad de Dios. Esa injusticia las naciones la pagan con terremotos, maremotos, cataclismos, fenómenos sobrenaturales. Y lo que acaba de hacer nuestra nación con los legisladores, el presidente a la cabeza, de dar aval jurídico a la unión de hecho de hombre con hombre y mujer con mujer, atenta directamente contra las normas bíblicas, y en la antigüedad conocemos nosotros que eso trajo la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Por tanto, los ministros fieles al Evangelio, a pesar de la adversidad y de la oposición que se presente, debemos mantenernos firmes en la doctrina. Va a darse el caso en determinado momento, como la ley da aval, de que no pueden ser segregados ni discriminados, que alguna pareja de estas, hombre-hombre o mujer-mujer, vaya a una iglesia evangélica a pedir que oficie una ceremonia para ellos. Y déjeme decirle, por ley de este estado, usted no está en condiciones de negarse, porque lo pueden demandar por discriminación, segregación o preferencia sexual. No es fácil la condición sobre la cual vamos a ministrar el Evangelio de ahora en adelante. Porque todas aquellas leyes que se veían en los países extranjeros se han ido implantando y se implementarán en la totalidad también en las naciones sudamericanas, que era el último lugar donde se batallaba conforme a las doctrinas de Jesucristo. Cuando usted examina el mover ecuménico a nivel de Estados Unidos, usted va a encontrar que un 90% de las iglesias están en el ecumenismo. Y cuando lo examina en Ecuador, usted llega a la conclusión que solamente las pentecostés y algunas bautistas no han plegado al ecumenismo todavía. ¿Está conmigo? ¿Vamos a presentar batalla o no? No debo salirme de aquí.
Mis amados hermanos, oposición va a haber, pero vamos a presentar ¿qué? Batalla. Nuestra comodidad se puede ver interrumpida, nuestra seguridad se puede ver amenazada, pero déjeme decirle una cosa, aún no sufrimos hasta la muerte por causa del Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Puede darle un gloria a Dios? Gloria a Dios. En Tito, capítulo 1, verso 13, estamos haciendo la introducción. Tito, capítulo 1, verso 13. Tito, libro de Tito, capítulo 1, verso 13. El día de mañana estarán otros hermanos pastores con nosotros que estaban en actividades laborales, abogados, empresarios. Entonces, el día de mañana ellos me confirmaron que van a estar con nosotros. ¿Amén? 1:13 dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos En la fe. ¿A qué somos llamados nosotros? A ser sanos, sanos en la fe. ¿Qué es el Evangelio para nosotros? Un medio, un camino o un fin en sí mismo. Un fin. Lo que usted cree del Evangelio para usted, como su ministerio, para su iglesia, para su vida personal, es lo que va a marcar cómo usted va a ministrar este Evangelio. Y prácticamente nosotros en este tiempo tenemos que volvernos de lleno a la palabra de nuestro Dios. Amén. Hay que reprender duramente, porque la gente se desvía. Si nosotros mismos necesitamos a veces ser amonestados, ser llamados la atención por gente de mayor experiencia, para no desviarnos de nuestro caminar. Hay que reprender duramente. Si va conmigo a Proverbios capítulo 18, verso 3 al verso 5, estamos en la introducción, Proverbios 18, verso 3 al verso 5. El libro de Proverbios fue escrito por Salomón y fue dado al pueblo de Israel. Cuando nosotros hablamos de impío, de impiedad, significa la persona que no puede practicar piedad. Y para no practicar piedad, usted tiene que conocer lo que es piedad. Impío conoce la piedad, pero no puede practicarla. ¿Ven? Por ejemplo, yo conozco algunos impíos, como se llama dentro del servicio que hemos prestado durante estos años. Gente que ha sido un tropezadero para las iglesias, para el ministerio. Se metían en las camas de las hijas de los hermanos que los hospedaban. Estafaban a los hermanos. Golpeaban, mentían, amenazaban. Gente impía, que no tenía nada que hacer dentro de este evangelio, pero como crece el trigo y la cizaña, usted tiene que mantenerse trigo, y el que nace cizaña seguirá siendo cizaña. ¿Está conmigo? No habla del impío de afuera, del mundano. Ese es el mundano, ese es el del mundo. El impío, el que está entre nosotros, el que el Señor Jesucristo lo definió como cizaña. ¿Cuál es el destino de la cizaña? Ser cortado y echado al fuego. Vamos a ver lo que dice Proverbios. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio. Escuche bien, lo primero que hace el impío es menospreciar su forma de vida, menospreciar la conducta suya. Su obrar para él es de tontos. Su obrar para él es de gente que no es, digámoslo en términos morochos,
avispada. Nos catalogan a nosotros como simples, como incautos. Y nosotros no somos nada de eso. Somos piadosos. ¿Está conmigo? Cuando viene el impío, ¿qué es lo primero que llega a la vida del hombre piadoso? Viene el menosprecio. Ese hombre lo menosprecia a uno. Quiere manejarlo, manipularlo. Quiere sacarle provecho a toda costa. Y hay algunos que están haciendo los pininos de impíos, ¿sí saben? Y hay que refrenarlos. No por el bien nuestro, sino por el bien de ellos. Para que no se pierdan. Cuando viene el impío, ¿qué es lo que va a venir primero a la vida de la congregación? Va a venir el menosprecio. Lo primero que ellos no quieren reconocer es la autoridad del pastor. No quieren reconocer la autoridad pastoral. Y esta es una de las características de estos movimientos. Desconocen la autoridad de los pastores tradicionales y quieren reconocer la autoridad de una única persona como un líder absoluto, en una condición de semidios. Tienen que tener mucho cuidado cuando una persona en el ejercicio del ministerio cristiano declara una absoluta revelación en la palabra y en su autoridad.